Hola a todos y bienvenidos a conocer la vida y legado de Manuel Antonio Carreño, un destacado músico, pedagogo y diplomático venezolano, cuya influencia perdura a través del célebre Manual de Urbanidad. Sumérgete en su obra, su impacto en la sociedad y su legado cultural perdurable, que sigue resonando en la educación y la ética social. Te llevaré a un viaje fascinante a través de la vida de Carreño y la relevancia continua de sus enseñanzas en la Venezuela contemporánea. Acompáñanos en este recorrido por la historia, la música y la cultura venezolana y descubre el inmenso legado de un hombre cuya influencia trasciende generaciones. Comencemos. Caraqueño insigne. Manuel Antonio del Rosario Carreño y Muñoz, Caracas 17 de junio de 1812, París 4 de septiembre de 1874, fue un músico, pedagogo y diplomático venezolano. Fue el padre de Teresa Carreño, aclamada pianista y compositora que él mismo entrenó en las artes musicales, además de impulsarla en su carrera en el extranjero. Era casado con Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro, prima hermana de María Teresa Rodríguez del Toro y Aliaiza, y de Francisco Rodríguez del Toro. En 1853 publicó por entregas el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para jóvenes de ambos sexos, que pasaría a la historia con el sobrenombre de Manual de Carreño, un escrito sesquicentenario que enseña y adiestra al individuo en el manejo de las buenas costumbres y fundamental para la educación de decenas de generaciones. Lo decía Manuel Antonio Carreño en su Manual de Urbanidad y Buenas Maneras: quien abandona su patria no cuenta con otra ventaja ni otros goces que los que le proporciona la hospitalidad de quien lo recibe. La gente juzga siempre por las apariencias, así pues, mi querido joven, preocúpese por su apariencia sea agradable. Es de mala educación bailar sin tener conocimientos, porque desluce la reunión y ofende a los dueños de casa. El hombre siempre debe ponerse de pie cuando la mujer regresa a la mesa, tenderle la mano al salir del coche y accederle siempre su asiento. Para cuando Carreño murió en el exilio, en 1874, su libro contaba con más de 20 reimpresiones. Durante las siguientes décadas, las editoriales agregarían nuevas normas e incluirían el uso de inventos que el autor no llegó a conocer, como el auto y la radio. El Manual de Carreño. José Rafael Lovera nos dice que la mesa apareció en el comedor como juego de muebles y sitio de comer en el siglo XIX, y con ella aparecieron también las mujeres sentadas en la mesa. Durante la colonia, las mujeres estaban siempre atentas al servicio de los hombres de la casa y no se sentaban a la mesa. Su acceso a la mesa, siempre según Lovera, comenzó a darse entre las familias acomodadas a comienzos del siglo XIX, cuando comenzaron también a establecerse ciertas normas de urbanidad que iban desde el uso correcto de los cubiertos en la mesa hasta la manera de ingerir los alimentos. Nació así una cultura de la mesa, identificada con el pequeño sector urbano de la sociedad venezolana. En el nacimiento de esas normas tuvo mucho que ver Manuel Antonio Carreño. Carreño formaba parte de una extensa familia de finos músicos, entre los cuales destacó el compositor Juan Bautista, su hermano, y Teresa, 1853-1917, su hija, la genial pianista venezolana. Carreño, además de compositor y músico, era pedagogo. En cumplimiento de esa última actividad, fundó el 1 de septiembre de 1941 el Colegio Rocio, que alcanzó gran renombre en Caracas. Entonces, los manuales de urbanidad estaban de moda y en Caracas se podían conseguir algunos como el de Feliciano Montenegro Colón, Lecciones de Buena Crianza, 1841. Y más tarde el de Manuel Díaz de Bonilla, Código Completo de Urbanidad y Buenas Maneras. Carreño introdujo en el pensum de su colegio el estudio de las normas de urbanidad y comenzó pacientemente a redactar su libro sobre el mismo tema.
Enrique Bernardo Núñez dijo que Carreño tomó como modelo el libro de Díaz de Bonilla y el del Conde de Orsay sobre las costumbres inglesas. Una primera versión comenzó a circular desde diciembre de 1852 en un periódico por el sistema de entregas, hasta que vio la luz la primera edición de su libro en 1853, después de 3 años de luchar con las incertidumbres para publicarlo, y tuvo mucho éxito. En la memoria del Ministerio de Interiores y Justicia de 1854 apareció la resolución por la cual la Dirección General de Instrucción Pública lo adoptó como texto necesario en todos los establecimientos de enseñanzas nacionales, y también la Diputación Provincial de Caracas recomendó en 1853 adoptarlo como texto. El Congreso Nacional decretó el 14 de marzo de 1855 que, primero, en todas las universidades y colegios de la República se establecerá una clase de urbanidad y buenas maneras, obligatoria para todos aquellos que hayan de entrar a estudiar filosofía, y el texto único será el Manual de Urbanidad. Segundo, el curso de enseñanza durará 1 año, dándose 1 hora diaria de clase. Nuevas ediciones siguen a la de 1853. En marzo de 1854 aparece una edición impresa en la editorial de Appleton de Nueva York, y el prestigio del libro crece, dentro y fuera de Venezuela. Se convierte en la lectura obligatoria en los hogares de México, donde se hicieron varias ediciones, entre ellas una de Ediciones Botas en 1947. En Chile, tanto en los hogares como en los establecimientos educativos, hasta el punto que Carreño pasó a ser allí sinónimo de refinamiento en el trato. En Argentina, donde fue acogido como texto oficial en las escuelas públicas de Buenos Aires, hubo una edición para ese fin, publicada en París por Editorial Garnier Hermanos en 1901. En fin, el manual de Carreño se convirtió en un bestseller en América Latina. Carreño tuvo además una breve incursión en la vida pública del país, al ser nombrado ministro, o secretario, como se decía, de Hacienda en mayo de 1861, durante el gobierno de Manuel Felipe de Tovar, pero renunció y se fue a vivir a Nueva York, y después a Europa, como los novelistas del boom latinoamericano, para dedicarse por completo a la educación musical de la inolvidable Teresa Carreño, que tocaba el piano con los dedos y la maestría de un ángel. En un mundo dominado por la incertidumbre y la falta de valores, el manual que tienes en tus manos se erige como un faro en la oscuridad, iluminando el camino hacia una sociedad más justa, respetuosa y armoniosa. Sus páginas no son simplemente consejos o normas impuestas, sino un compendio de sabiduría ancestral que nos recuerda nuestros compromisos tanto con nosotros mismos como con los demás. En cada línea, en cada capítulo, se evidencia un profundo respeto por la moral, por la urbanidad, por el deber. Desde los deberes con Dios hasta los deberes para con nosotros mismos, este manual nos recuerda que somos parte de un todo, que nuestras acciones tienen repercusiones en el tejido mismo de la sociedad. Es un recordatorio de que, para construir un país próspero y digno, debemos empezar por nosotros mismos, por nuestro comportamiento, por nuestras elecciones diarias. La minisociedad con la que Carreño aborda cada aspecto de la vida, desde el aseo personal hasta la conducta en sociedad, es un reflejo de su profundo compromiso con la construcción de una Venezuela ejemplar, un país donde el respeto y la cortesía sean moneda corriente, donde la ética y la moral sean los pilares sobre los que se sostiene la nación que todos merecemos. En cada norma, en cada consejo, late el corazón de una sociedad que aspira a ser mejor, que anhela dejar atrás las sombras del egoísmo y la indiferencia para abrazar la luz de la solidaridad y la empatía. Que este manual no sea solo un compendio de reglas, sino una guía para vivir con autenticidad, con integridad, con la convicción de que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a la construcción de un mundo más humano, más justo, más digno. Comencemos juntos a edificar el país que todos merecemos, paso a paso, norma a norma, con el compromiso de ser mejor
versión de nosotros mismos cada día. En sus 285 páginas, Carreño describe con detalle las normas correctas para los deberes con Dios, los deberes con la sociedad, los deberes con la patria, los deberes con los padres, los deberes para con nuestros semejantes, los deberes para con nosotros mismos, el aseo personal y espacios como la habitación, acerca de cómo debemos conducirnos dentro y fuera de la casa, el modo de conducirnos en sociedad. Estén atentos a mis redes sociales y en la comunidad de este canal, ya que realizaré entregas periódicas sobre este imprescindible manual como una manera de contribuir en la construcción de una mejor sociedad y país que todos merecemos. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. Al sumergirme en la historia y legado de Manuel Antonio Carreño, siento una profunda conexión con la importancia de su obra y enseñanzas en la sociedad actual. Su compromiso con la urbanidad, el respeto y la moralidad resuena en lo más profundo de mi ser, inspirándome a reflexionar sobre cómo estos valores atemporales pueden transformar no solo las interacciones cotidianas, sino también la esencia misma de nuestra sociedad. La impronta de Carreño y su manual de urbanidad nos desafía a ser agentes de cambio, a cultivar la cortesía y la empatía en un mundo sediento de valores auténticos. En su legado encuentro un faro de esperanza, una guía para forjar un futuro de respeto mutuo, armonía y dignidad. Que cada norma de urbanidad nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos, construyendo un mundo más humano y compasivo, paso a paso, regla a regla, con un firme propósito de honrar la memoria de aquel cuyo legado perdura en la eternidad.